Espíritu Santo, sana esta herida profunda que me consume y llévame a la voluntad de Dios. Hay dolores que no se muestran, pero toman decisiones por ti. No gritan, no se explican, no siempre se recuerdan con claridad, pero están ahí, influyendo en cómo confías, cómo reaccionas, cómo te acercas a Dios. Muchas veces no te alejas de la voluntad de Dios por rebeldía, sino porque una herida abierta sigue decidiendo desde el silencio. Sigues creyendo, sigues orando, aunque a veces sin palabras. Sigues intentando hacer lo correcto, pero algo dentro se resiste, se cierra, se protege, y entonces aparece la confusión. ¿Por qué, si amo a Dios, me siento tan desalineado? ¿Por qué quiero obedecerle, pero algo dentro de mí siempre duda, huye o se endurece? Este no es un mensaje para empujarte a ser fuerte, es un espacio para dejar de huir, porque Dios no está esperando que superes el dolor para acercarte, Él está esperando permiso para entrar ahí donde dejaste de mirar. El Espíritu Santo no ignora las heridas profundas, Él las conoce mejor que tú, y no las toca para exponerte, sino para sanarte y devolverte dirección. Lo que te ha estado consumiendo no es solo el dolor, es el peso de cargarlo solo. Y mientras esa herida siga sin nombre, seguirá marcando tu camino. Pero cuando la luz entra sin juicio, algo comienza a ordenarse. No de golpe, no con promesas rápidas, con verdad, con presencia, con restauración real. Quédate, porque antes de hablar de sanidad, hay algo que necesitas reconocer con honestidad. Hay heridas que no sangran, pero gobiernan tu forma de vivir. La herida que no sangra, pero gobierna tus reacciones. No todas las heridas se sienten como tristeza. Algunas se manifiestan como distancia emocional, como autosuficiencia, como frialdad, como dificultad para confiar incluso cuando deseas hacerlo. No lloras por ellas, pero reaccionas desde ellas. Y eso las hace más peligrosas porque pasan desapercibidas. Esta herida suele activarse en momentos específicos, cuando alguien se acerca demasiado, cuando Dios te pide rendición, cuando una situación toca algo que no sanó. De repente respondes con defensa, con control, con dureza o con huida, y después te preguntas por qué reaccionaste así si no querías hacerlo. El problema no es tu carácter, es una herida que aprendió a protegerte cuando algo dolió demasiado. En su momento fue supervivencia. Ahora se ha convertido en una barrera, y lo más difícil es que esa barrera se siente normal, porque llevas mucho tiempo viviendo con ella. Muchas personas confunden esta reacción con personalidad o madurez. Dicen, así soy yo, pero en el fondo saben que algo no está en paz, porque cuando el Espíritu Santo intenta guiar, la herida responde antes. Cuando Dios invita a confiar, la herida recuerda el dolor. Y sin darte cuenta, obedecer se vuelve complicado. Esta herida no necesita ser atacada. Necesita ser reconocida, porque lo que no se reconoce gobierna. Mientras no la mires con honestidad, seguirá tomando decisiones por ti, incluso decisiones espirituales. No porque quiera destruirte, sino porque nunca fue sanada. Dios no te acusa por reaccionar desde el dolor. Él te invita a entender de dónde nace. Y ese entendimiento es el primer paso hacia la libertad. Porque cuando dejas de pelear contigo mismo, el corazón empieza a abrirse. Pero hay algo más profundo que ocurre cuando una herida permanece activa. No solo afecta tus reacciones, empieza a cambiar la forma en que ves a Dios, interpretas su voluntad y entiendes sus silencios. ¿Por qué el dolor no sanado distorsiona tu percepción de Dios? Cuando una herida permanece abierta por mucho tiempo, no solo duele, empieza a filtrar la realidad. Y uno de los primeros lugares donde ese filtro se activa es en la forma en que percibes a Dios. No porque Dios haya cambiado, sino porque el dolor altera la manera en que interpretas su cercanía, su carácter y su voluntad.
Una herida no sanada te vuelve hipersensible a ciertos tonos. La corrección puede sonar como rechazo. El silencio puede sentirse como abandono. La espera puede interpretarse como castigo. No porque eso sea lo que Dios está haciendo, sino porque el dolor revive viejas experiencias donde amar o confiar terminó hiriendo. Entonces, sin darte cuenta, empiezas a protegerte también de Dios. Sigues creyendo en Él, pero ya no te entregas igual. Sigues orando, pero con reservas. Sigues leyendo su palabra, pero algunas promesas ya no te alcanzan como antes. La herida traduce todo en clave de defensa, y la defensa siempre limita la relación. Esto no ocurre porque seas débil espiritualmente, ocurre porque el corazón herido interpreta la autoridad como amenaza y la cercanía como riesgo. Si en el pasado confiar te costó caro, ahora tu interior se prepara para no volver a pasar por lo mismo, incluso cuando se trata de Dios. Aquí nace una de las confusiones más dolorosas del creyente herido. Empiezas a pensar que Dios es exigente cuando en realidad estás cansado, que Dios es distante cuando en realidad estás cerrado, que su voluntad es dura cuando en realidad estás protegiéndote. La herida habla más fuerte que la verdad, no porque tenga razón, sino porque lleva tiempo sin ser atendida. Dios nunca ha tenido miedo de tus preguntas, pero el dolor te convence de que preguntar es peligroso. Nunca ha rechazado tu fragilidad, pero la herida te hace sentir inadecuado. Así, poco a poco, la relación se vuelve funcional en lugar de íntima. Cumples, pero no descansas. Obedeces, pero no confías plenamente. Esto explica por qué a veces la voluntad de Dios se siente confusa o lejana. No es que Él no esté guiando, es que la herida interpreta la guía desde el miedo, y el miedo siempre distorsiona la voz. Jesús conocía este fenómeno profundamente. Por eso no trataba a las personas heridas con dureza. Sabía que antes de revelar dirección, debía restaurar la percepción, porque mientras el corazón esté defendido, la verdad se sentirá peligrosa incluso cuando viene de Dios. Reconocer que tu percepción ha sido afectada no es un acto de culpa, es un acto de honestidad. Significa admitir que algo dentro de ti necesita sanidad antes de poder confiar plenamente otra vez. Y Dios honra esa honestidad. Pero hay una consecuencia más que nace de esta distorsión. No solo cambia cómo ves a Dios, empieza a crear un conflicto interno cada vez que intentas obedecerle, porque una parte de ti quiere seguirle y otra responde desde la herida. Ese conflicto desgasta, confunde y cansa el alma, y entenderlo es esencial para que la sanidad avance. Cuando intentas obedecer a Dios, pero la herida toma el control, hay un conflicto silencioso que muchos creyentes viven y casi nadie nombra. Deseas obedecer a Dios de verdad. No por obligación, no por apariencia, sino porque en el fondo quieres hacer su voluntad. Pero cuando llega el momento de decidir, de confiar, de avanzar, algo dentro de ti se tensa, y sin entender cómo, reaccionas de una forma que no coincide con lo que dices creer. Ese choque no nace de rebeldía, nace de una herida activa. Una parte de ti ama a Dios y desea seguirle, pero otra parte aprendió a protegerse del dolor a cualquier costo. Y cuando ambas se activan al mismo tiempo, la herida suele tomar el control primero, no porque sea más fuerte, sino porque ha sido entrenada para reaccionar rápido. Esto explica por qué a veces dices sí con la boca, pero no con el corazón, porque sabes cuál sería el paso correcto, pero algo te frena. ¿Por qué postergas, racionalizas o te justificas, aunque en el fondo sabes que no es desobediencia consciente, sino miedo camuflado? El miedo no siempre se siente como miedo. A veces se siente como prudencia, lógica o cansancio. La herida responde antes de que puedas discernir.
Responde desde experiencias pasadas, no desde la verdad presente. Si confiar una vez te dejó expuesto, ahora la herida te dice que obedecer es peligroso. Si rendirte antes terminó en dolor, ahora te empuja a mantener el control, y así, sin darte cuenta, empiezas a obedecer solo hasta donde la herida lo permite. Esto produce una culpa muy particular, no la culpa de quien se rebela contra Dios, sino la de quien quiere obedecer pero no logra alinearse. Te preguntas por qué te cuesta tanto avanzar si amas a Dios. Te cuestionas tu madurez espiritual, te exiges más disciplina, más fe, más esfuerzo. Pero el problema no es falta de voluntad. Es una herida que nunca fue integrada en el proceso de obediencia. Dios no se sorprende por este conflicto. Él ve tanto tu deseo de seguirle como el dolor que interfiere. Por eso nunca trata la obediencia como un simple acto externo. Él mira el corazón desde donde nace. Jesús no llamó hipócritas a los heridos que dudaban. Llamó a los que escondían el dolor detrás de seguridad falsa. Cuando la herida toma el control, la obediencia se vuelve pesada. Cada decisión espiritual se siente como una amenaza. Cada llamado de Dios se percibe como una exigencia. No porque Dios presione, sino porque la herida no confía. Y lo que no confía, se defiende. Este conflicto interno agota el alma. Vivir dividido cansa más que decir no. Porque decir sí sin poder entregarte por completo te deja atrapado entre dos fuerzas opuestas. Y ese desgaste prolongado termina afectando tu relación con Dios, contigo mismo y con los demás. Pero aquí hay una verdad que libera. Dios no te pide obediencia desconectada de sanidad. Él no espera que tu herida desaparezca para guiarte. Él desea sanar aquello que está interfiriendo con tu capacidad de responder libremente. La obediencia que nace de un corazón herido no es rechazada por Dios, es entendida. Nombrar este conflicto no es rendirse, es empezar a integrarte, es permitir que Dios vea no solo tu deseo de obedecer, sino también lo que te lo dificulta. Y cuando eso ocurre, algo cambia. La culpa pierde fuerza, la exigencia se suaviza y el camino hacia la sanidad se abre con más claridad. Porque mientras la herida siga dirigiendo, la obediencia seguirá costando más de lo necesario, y eso lleva a un estado peligroso, vivir constantemente en modo supervivencia, incluso dentro de la fe. Ese cansancio profundo no aparece de la nada. Es el resultado de resistir durante demasiado tiempo sin sanar. El cansancio espiritual de vivir en modo supervivencia. Vivir con una herida abierta te obliga a estar siempre alerta. No descansas del todo, no te entregas del todo, no confías del todo. Incluso cuando todo parece estar bien por fuera, por dentro hay una tensión constante, como si algo pudiera romperse en cualquier momento. Ese estado no es fortaleza, es supervivencia. En modo supervivencia, el corazón aprende a resistir, no a recibir. Aprendes a aguantar, no a descansar. Te vuelves funcional, pero no pleno. Cumples con responsabilidades espirituales, pero sin la ligereza que nace de la confianza. Oras, pero con el cuerpo tenso. Sirves, pero con el alma cansada. Sigues adelante, pero sin verdadera renovación. Este cansancio no aparece de un día para otro. Se acumula. Cada vez que evitas sentir para no recordar, cada vez que controlas para no depender, cada vez que te cierras para no volver a sufrir. Todo eso consume energía interior. Y llega un punto en que el alma ya no puede sostener ese ritmo. Muchos confunden este agotamiento con falta de fe. Se acusan por sentirse vacíos, por no experimentar gozo, por no tener fuerzas como antes. Pero Dios no te acusa por estar cansado. Él reconoce cuando una carga ha sido demasiado pesada por demasiado tiempo. El cansancio profundo no es señal de abandono espiritual. Es señal de que has estado luchando solo. Cuando vives en supervivencia
Incluso la fe se vuelve una tarea. La voluntad de Dios deja de sentirse como dirección y empieza a sentirse como presión. No porque Dios presione, sino porque la herida interpreta todo desde el esfuerzo, y el esfuerzo constante desgasta la sensibilidad espiritual. Este cansancio también afecta tus relaciones. Te vuelves más reactivo, más distante, más irritable o más indiferente. No porque no ames, sino porque ya no tienes reservas internas. Todo se vuelve un poco más pesado. Y cuando no entiendes la raíz, empiezas a pensar que algo anda mal contigo. Dios no diseñó la vida espiritual para vivirse en estado de alerta permanente. Él habla de descanso, de yugo ligero, de alma restaurada. Pero ese descanso no puede entrar donde todo está rígido por miedo a ceder. La supervivencia protege, pero también encierra. El problema de vivir así es que se normaliza. Te acostumbras al cansancio. Te acostumbras a vivir apretando los dientes por dentro. Y cuando alguien habla de sanidad o descanso, una parte de ti no sabe cómo recibirlo, porque descansar implicaría bajar la guardia, y bajar la guardia se siente peligroso cuando has sido herido. Este es un punto crucial del camino, porque mientras sigas creyendo que resistir es lo mismo que sanar, seguirás agotándote. Aguantar no es restauración. Ser fuerte no es lo mismo que estar sano. Y Dios no quiere solo que sobrevivas, quiere que vivas alineado, íntegro, libre por dentro. Reconocer este cansancio no es rendirse, es despertar, es aceptar que algo necesita cambiar antes de que el desgaste sea mayor. Porque el alma que vive siempre defendiéndose no puede escuchar con claridad ni responder con libertad. Y aquí aparece una distinción que transforma todo el proceso. Hay una gran diferencia entre soportar el dolor y permitir que sane. Una te mantiene en pie, la otra te devuelve la vida. La diferencia entre soportar el dolor y permitir que sane. Soportar el dolor te ha mantenido en pie, pero también te ha mantenido atado. Aprendiste a seguir adelante sin detenerte a sentir demasiado, sin mirar de frente lo que dolía, sin abrir espacios donde la herida pudiera hablar. Y durante un tiempo eso funcionó. Sobreviviste. No te rompiste. Pero sobrevivir no es lo mismo que sanar. Soportar es una estrategia de defensa. Es el lenguaje del alma cuando no se siente segura para abrirse. Te dices a ti mismo que ya pasó, que no fue para tanto, que otros han vivido cosas peores. Te convences de que seguir adelante es suficiente. Pero mientras tanto, la herida sigue activa por dentro, influyendo silenciosamente en cómo amas, cómo confías y cómo respondes a Dios. Permitir que sane es algo muy distinto. No tiene que ver con revivir el dolor ni con quedarte atrapado en el pasado. Tiene que ver con dejar de huir, con aceptar que esa herida existe y que ya no quieres que siga dirigiendo tu presente. Sanar no es debilidad, es valentía emocional y espiritual. Muchos creyentes confunden soportar con madurez espiritual. Creen que hablar de dolor es retroceder, que abrir la herida es falta de fe. Pero Dios nunca ha pedido que niegues lo que te duele. Él pide verdad. Y la verdad no destruye, la verdad libera. Soportar el dolor endurece, te vuelve resistente, pero también rígido. Te protege, pero también te aísla. Permitir que sane ablanda el corazón sin romperlo. Te devuelve sensibilidad sin dejarte expuesto. Y eso solo es posible cuando hay confianza en que Dios no va a aprovecharse de tu fragilidad. El problema de solo soportar es que el dolor se convierte en identidad. Empiezas a vivir desde la herida sin darte cuenta. Tomas decisiones para no volver a sentir. Reaccionas para no quedar vulnerable. Y así, sin quererlo, el dolor se convierte en el filtro de toda tu vida espiritual.
Permitir que sane no significa que el dolor desaparezca de un día para otro. Significa que deja de ser el centro, deja de tener la última palabra, deja de gobernar tus reacciones. Y ese cambio no ocurre por fuerza, sino por rendición consciente. Dios no se impresiona por cuánto puedes aguantar. Él se interesa por cuánto puedes confiar. Porque la sanidad comienza cuando dejas de usar la resistencia como escudo y permites que su presencia entre donde antes solo había defensa. Este es un punto delicado, porque permitir que sane implica bajar la guardia, aunque sea un poco. Implica dejar de controlar la narrativa. Implica aceptar que necesitas ayuda, no solo fortaleza. Y esa aceptación suele generar miedo, porque abre algo que has mantenido cerrado por mucho tiempo. Pero aquí hay una verdad que necesitas escuchar con claridad. El Espíritu Santo no te lleva a la sanidad de manera brusca. Él no invade, no presiona, no expone sin cuidado. Él sabe exactamente cuándo y cómo tocar una herida sin volver a lastimarte. Soportar te ha traído hasta aquí, pero no fue diseñado para llevarte más lejos. Si sigues resistiendo, seguirás cansado. Si permites que sane, algo dentro de ti comenzará a alinearse de una forma nueva, no porque olvides lo que pasó, sino porque ya no vivirás desde ahí. Y eso abre la puerta a algo profundamente restaurador, porque cuando decides dejar de huir del dolor, no lo enfrentas solo. El Espíritu Santo se acerca con cuidado, con respeto y con una intención clara: revelar lo que duele sin destruirte y sanar sin forzarte. El Espíritu Santo no fuerza la herida, la revela con cuidado. Una de las razones por las que muchas personas evitan la sanidad es el miedo a ser forzadas a revivir lo que más dolió. Temen que Dios abra la herida sin aviso, sin preparación, sin cuidado. Pero el Espíritu Santo no actúa así. Él no irrumpe, Él acompaña. No expone para avergonzar, revela para restaurar. El Espíritu Santo conoce la profundidad de tu herida mejor que tú mismo. Sabe cuándo fue creada, por qué se cerró y qué partes de tu corazón quedaron atrapadas ahí. Y precisamente por eso no la toca desde la prisa, la toca desde el respeto. Su obra nunca comienza con presión, comienza con confianza. Antes de revelar, Él prepara. Prepara el corazón, prepara el entorno interior, prepara la relación. Por eso muchas veces la sanidad no empieza con recuerdos, sino con una sensación de seguridad, una calma nueva, una disposición distinta, una resistencia que comienza a bajar sin que lo notes. Eso no es debilidad, es el Espíritu creando espacio. Cuando el Espíritu Santo decide revelar una herida, no lo hace para que la revivas, sino para que la veas desde otro lugar. No te lleva de vuelta al dolor para dejarte ahí, te lleva con él para que ya no estés solo en ese recuerdo. La diferencia es radical. El pasado ya no te gobierna cuando Dios está presente en él. Esta revelación suele ser suave, pero clara. No llega como una avalancha de emociones, sino como una verdad que se deja ver, un patrón que se reconoce, una reacción que ahora entiendes, un nombre que por fin puedes darle a lo que dolía. Y cuando algo tiene nombre, deja de dominar desde las sombras. El Espíritu Santo no revela más de lo que puedes sostener, nunca. Si algo no ha salido aún, no es porque Dios lo esté evitando, sino porque está cuidando tu proceso. Él no acelera para demostrar poder, Él camina para preservar tu corazón. La sanidad que viene de Dios no deja nuevas heridas. Este cuidado es fundamental, porque la herida profunda suele estar ligada a vergüenza, culpa o confusión, y el Espíritu Santo no trabaja desde la acusación. Él trae convicción sin condena, luz sin violencia, verdad sin ruptura. Cuando Él revela, lo hace con una presencia que sostiene. Muchos descubren que, al permitir esta revelación, el miedo empieza a ceder. No porque el dolor desaparezca al instante, sino porque ya no está oculto.
Lo que se oculta se vuelve amenaza, lo que se revela en amor se vuelve camino, y el Espíritu Santo es experto en transformar amenazas internas en lugares de encuentro con Dios. Aquí ocurre algo decisivo. Dejas de luchar contra lo que te hirió y empiezas a caminar con Dios a través de ello. Ya no huyes, ya no te defiendes tanto, ya no necesitas fingir que no te afecta, porque ahora sabes que no estás solo en ese terreno. Esta es la base de toda sanidad real, no la exposición forzada, sino la revelación acompañada. No el recuerdo descontrolado, sino la verdad sostenida por la presencia de Dios. Y cuando el Espíritu Santo revela de esta manera, algo profundo comienza a soltarse. Pero esta revelación no es el final, es el inicio de algo más profundo, porque una vez que la herida es vista con claridad y cuidado, Dios no se queda en la superficie. Él no se limita a calmar reacciones externas, Él va a la raíz. Y cuando Dios toca la raíz, todo el proceso cambia, porque ya no se trata de comportamientos, sino de origen. Ya no se trata de corregir, sino de sanar. Cuando Dios toca la raíz y no solo el comportamiento, muchos intentaron cambiar sin sanar. Ajustaron actitudes, controlaron reacciones, se exigieron madurez espiritual, pero algo seguía repitiéndose. El mismo enojo, la misma distancia, el mismo miedo, la misma necesidad de control. No porque no quisieran cambiar, sino porque estaban tratando síntomas sin tocar la raíz. Dios no se conforma con corregir lo que haces. Él quiere sanar desde donde eso nace. El comportamiento es solo la expresión visible de algo más profundo. Cuando una herida permanece activa, produce respuestas automáticas que no pasan por la conciencia. Y por más que intentes dominarlas, volverán mientras la raíz siga intacta. Por eso la sanidad verdadera no empieza con disciplina, sino con revelación. Dios no te pide que te comportes mejor antes de sanarte. Él te sana para que ya no necesites protegerte a través de ciertos comportamientos. Cuando la raíz es tocada, la conducta cambia sin violencia, sin esfuerzo constante, sin culpa. Esto trae un alivio profundo al alma. Dejas de vivir luchando contra ti mismo, dejas de sentir que siempre estás fallando. Empiezas a comprender que muchas de tus reacciones no eran falta de carácter, sino mecanismos de defensa aprendidos en momentos de dolor. Y Dios no te condena por eso. Él los comprende y quiere restaurarlos. Cuando Dios toca la raíz, también toca la identidad. Ya no te defines por lo que haces mal, ni por lo que te cuesta, ni por tus reacciones más débiles. Empiezas a verte desde el lugar de alguien que está siendo sanado, no corregido. Y esa diferencia transforma la manera en que te relacionas con Él. Jesús nunca comenzó exigiendo cambios externos, siempre comenzó mirando el corazón. Sabía que un corazón herido no puede sostener transformaciones duraderas. Por eso su trato era tan distinto con cada persona. Él no aplicaba reglas generales. Él discernía la raíz y actuaba desde ahí. Cuando Dios toca la raíz, también reordena tus motivaciones. Dejas de obedecer por miedo, por presión o por necesidad de aprobación. Empiezas a obedecer desde la confianza, desde el deseo genuino de alinearte, no desde el temor a equivocarte. La voluntad de Dios deja de sentirse como una carga y empieza a sentirse como coherencia interna. Este proceso no es inmediato, pero es profundo. No produce cambios explosivos, produce cambios estables. Lo que cambia desde la raíz no necesita ser sostenido por fuerza. Se sostiene solo, porque ahora nace de un corazón más sano. Aquí muchos sienten algo nuevo, no euforia, sino descanso. No perfección, sino integridad. Sientes que ya no estás dividido, que lo que deseas y lo que haces empiezan a acercarse, y esa unificación interna es una señal clara de sanidad real. Pero tocar la raíz también implica algo más.
implica dejar de huir, porque mientras la herida estaba activa, huir parecía necesario. Evitar, distraer, endurecerse, era una forma de sobrevivir. Ahora Dios te invita a algo distinto. Te invita a quedarte, a no escapar cuando algo duele, a no cerrar cuando algo se remueve, a permitir que lo que fue tocado siga siendo acompañado. Y ese momento marca un antes y un después, porque llega un punto en el camino donde ya no huyes de lo que te hirió, donde por primera vez puedes mirarlo sin que te gobierne. No porque seas más fuerte, sino porque ya no estás solo. Ese momento es decisivo. Y es ahí donde muchos descubren que la sanidad no se trata de confrontación dura, sino de permanencia acompañada. El momento en que dejas de huir de lo que te hirió. Llega un momento en el que ya no corres, no porque el dolor haya desaparecido, sino porque algo dentro de ti cambió. Antes, huir parecía la única opción para no quebrarte. Evitar ciertos recuerdos, conversaciones o decisiones era una forma de mantenerte en pie, pero ahora, por primera vez, descubres que puedes quedarte sin perderte a ti mismo. Este momento no es dramático, no viene acompañado de grandes emociones ni de valentía forzada. Es más bien una calma nueva, una sensación de que ya no necesitas escapar para sobrevivir. Lo que antes te desbordaba, ahora puedes mirarlo con más estabilidad. No porque seas invulnerable, sino porque no estás solo frente a ello. Dejar de huir no significa exponerte sin cuidado. Significa permitir que Dios esté presente donde antes solo había defensa. Ya no te adelantas al dolor para controlarlo. Ya no lo niegas para minimizarlo. Lo reconoces sin dejar que te defina. Y esa diferencia es profunda. Cuando huyes, el dolor conserva poder. Vive en la sombra sin nombre, sin acompañamiento. Cuando te quedas, el dolor empieza a transformarse. No porque se justifique lo que ocurrió, sino porque ya no gobierna tu presente. Lo que fue herida deja de ser amenaza cuando es visto a la luz y sostenido por la presencia de Dios. Este momento suele venir acompañado de una nueva honestidad, contigo mismo y con Dios. Ya no necesitas explicarte tanto, ya no te defiendes. Simplemente dices, aquí está esto, así me afectó, así me marcó, y en esa verdad algo se relaja, la tensión interna baja, el corazón se abre un poco más. Muchos temen este punto porque creen que quedarse significará revivir todo el dolor. Pero lo que ocurre es distinto. No revives, reinterpretas, no te hundes, te integras. El recuerdo ya no te arrastra, porque ahora estás acompañado. La herida ya no te aísla, porque ahora está siendo sostenida. Aquí se rompe un patrón antiguo, el patrón de reaccionar antes de sentir, el patrón de cerrarte antes de confiar, el patrón de endurecerte antes de entregarte. Al quedarte, permites que Dios te muestre que el dolor no tiene la última palabra sobre tu vida ni sobre tu futuro. Este es un punto de inflexión espiritual, porque mientras huías, muchas decisiones estaban condicionadas por el miedo a volver a sentir. Ahora, al quedarte, comienzas a decidir desde la libertad. No desde la negación del dolor, sino desde una sanidad en proceso que ya no necesita esconderse. Dios no te empuja a este momento, te acompaña hasta que estás listo. Y cuando ocurre, no te exige nada más, no te apura, simplemente permanece contigo, y esa permanencia es sanadora por sí misma. Al dejar de huir, algo cambia en tu identidad. Ya no eres la persona marcada solo por lo que le pasó. Eres alguien que atravesó el dolor con Dios y sigue caminando. Eso no borra la herida, pero la transforma. Ya no es el centro, ya no dirige, ya no decide por ti. Este momento prepara el terreno para una comprensión más profunda de la sanidad, porque ahora puedes entender algo esencial. Sanar no es olvidar lo que te hirió. Sanar es dejar de vivir desde ahí.
Y esa distinción es clave para no crear expectativas falsas ni frustraciones innecesarias. Sanar no es olvidar, es dejar de vivir desde la herida. Uno de los mayores temores al hablar de sanidad es la idea de que sanar significa borrar el pasado, como si Dios esperara que no recuerdes, que no te afecte, que no haya marcas, pero esa expectativa no es real, ni bíblica, ni humana. Sanar no es olvidar lo que pasó. Sanar es que lo que pasó ya no dirija quién eres, ni cómo vives hoy. El recuerdo puede permanecer, pero pierde autoridad. Ya no define tus decisiones, ya no determina tus reacciones. Ya no controla tu manera de amar, confiar u obedecer. La herida deja de ser el punto de partida, y cuando deja de serlo, algo profundo se reorganiza por dentro. Muchos se frustran porque recuerdan y piensan que no han sanado. Pero recordar no es retroceder. Recordar sin quedar atrapado es una señal de avance. El problema nunca fue la memoria. El problema fue vivir reaccionando desde ella. Sanar es poder recordar sin volver a defenderte, sin cerrarte, sin endurecerte. Cuando la herida estaba activa, todo pasaba por ese filtro. Las decisiones nacían del miedo. Las relaciones se construían desde la cautela. La fe se vivía desde el esfuerzo. Ahora, al sanar, el centro cambia. Ya no decides para evitar dolor, decides para alinearte con la verdad. Esta transformación no ocurre de golpe. Es progresiva, pero firme. Empiezas a notar que reaccionas distinto, que eliges con más calma, que ya no necesitas controlar todo, que confías un poco más. No porque seas ingenuo, sino porque ya no estás gobernado por la herida. Sanar también redefine tu identidad. Dejas de verte como alguien roto que intenta funcionar y empiezas a verte como alguien restaurado en proceso. No perfecto, pero íntegro. No sin historia, pero con propósito. Y esa identidad sana produce frutos nuevos sin necesidad de imponerse. Dios nunca te pidió que niegues lo que te pasó. Él no minimiza tu dolor, Él lo redime. Redimir no es justificar lo ocurrido. Es tomar algo que te hirió y transformarlo en un lugar donde su gracia se manifiesta con más profundidad. La herida ya no es solo cicatriz, se convierte en testimonio interno de restauración. Esto también cambia tu manera de mirar a otros. Cuando ya no vives desde la herida, dejas de reaccionar desde la defensa. Aparece la compasión, aparece la paciencia. Aparece una sensibilidad nueva que no nace del dolor, sino de la sanidad. Ya no proyectas lo que te pasó, disciernes desde un corazón más libre. Sanar no te hace olvidar, te hace recordar con verdad, con contexto, con presencia de Dios. Y esa forma de recordar no te encierra en el pasado, te libera para avanzar. El pasado ya no es una amenaza, es parte de tu historia redimida. Este punto es crucial, porque evita una trampa común, la de pensar que si algo aún duele un poco, no has sanado. El dolor residual no invalida la sanidad. Lo que la invalida es seguir viviendo condicionado por él. Y eso ya no es tu caso cuando la herida dejó de gobernar. Ahora que la herida ya no dirige tu vida, algo comienza a ordenarse de forma natural. Las decisiones cambian, las prioridades se aclaran, la voluntad de Dios deja de sentirse como algo externo y empieza a resonar internamente. Porque cuando la sanidad avanza, no solo transforma el pasado, reordena el presente. Y ese reordenamiento se manifiesta sobre todo en la manera en que eliges. Cómo la sanidad interior reordena tus decisiones. Cuando una herida deja de dirigir tu vida, las decisiones empiezan a nacer desde otro lugar. No porque ahora tengas todas las respuestas, sino porque ya no decides desde el miedo.
Antes, muchas elecciones estaban condicionadas por la necesidad de protegerte, de no volver a sentir, de no perder el control. Ahora, sin darte cuenta, eliges desde una libertad más tranquila. La sanidad interior no te convierte en alguien impulsivo ni ingenuo, te vuelve coherente. Tus decisiones ya no salen de la urgencia, salen de la verdad. Ya no reaccionas para evitar el dolor, respondes para alinearte con lo que sabes que es correcto. Y esa diferencia se nota primero por dentro, antes de verse por fuera. Empiezas a notar que ya no todo te activa igual. Situaciones que antes te paralizaban ahora solo te incomodan. Personas que antes te hacían cerrar ahora solo te invitan a poner límites sanos. No porque te hayas endurecido, sino porque ya no decides desde la herida. Decides desde una identidad más estable. Cuando el dolor gobernaba, la voluntad de Dios se sentía confusa. No porque Dios no hablara, sino porque cada dirección pasaba por el filtro de la herida. Ahora, al sanar, ese filtro pierde fuerza. La voz de Dios se percibe con más claridad. No porque sea más fuerte, sino porque ya no compite con el miedo. La sanidad también reordena tus prioridades. Dejas de elegir lo que te mantiene seguro y empiezas a elegir lo que te mantiene alineado. Esto no siempre es cómodo, pero sí es profundamente liberador. La obediencia deja de sentirse como sacrificio constante y empieza a sentirse como coherencia interna. Muchos descubren en este punto que decisiones postergadas comienzan a aclararse, no porque aparezca una señal externa, sino porque el conflicto interno se resolvió. Cuando ya no estás dividido por dentro, elegir deja de ser una lucha. No significa que no haya riesgo, significa que el riesgo ya no te gobierna. Dios no fuerza decisiones. Él ordena el corazón, y cuando el corazón está ordenado, las decisiones encuentran su lugar. No hay ansiedad constante por equivocarse. Hay discernimiento, hay paz suficiente para avanzar sin necesitar certeza absoluta. Esta reordenación no ocurre de la noche a la mañana, pero es consistente. Empiezas a mirar el futuro sin la misma carga, a pensar en proyectos sin el mismo temor, a considerar relaciones, cambios, pasos que antes evitabas. No porque todo esté resuelto, sino porque ya no estás decidiendo desde el dolor. Aquí muchos sienten algo nuevo, una sensación de dirección interna que no empuja, pero tampoco se pierde. Es la voluntad de Dios dejando de sentirse externa y empezando a resonar dentro. No como una orden, sino como una convicción. Ese cambio prepara el corazón para una verdad aún más profunda. La voluntad de Dios nunca fue un peso diseñado para aplastarte. Siempre fue un lugar de descanso, al que solo se puede llegar cuando la herida ya no dirige. Entender eso transforma completamente la relación con Dios y con sus planes. La voluntad de Dios como lugar de descanso, no de presión. Durante mucho tiempo, la voluntad de Dios se sintió como algo pesado, como una exigencia constante, como un estándar imposible de alcanzar sin fallar. No porque Dios lo haya diseñado así, sino porque la herida hacía que todo compromiso sonara a riesgo. Cuando el corazón está herido, incluso el amor se interpreta como carga. Por eso, para muchos, buscar la voluntad de Dios se convirtió en una fuente de ansiedad. Temías equivocarte, temías perder algo, temías que obedecer implicara renunciar a tu seguridad. La voluntad de Dios se percibía como un camino estrecho lleno de tensión, no como un lugar donde el alma puede descansar. Pero la voluntad de Dios nunca fue diseñada para aplastarte. Fue diseñada para alinearte. Cuando la herida ya no dirige, esta verdad comienza a sentirse distinta. Descubres que la voluntad de Dios no te empuja, te sostiene, no te acelera, te ordena, no te exige más de lo que puedes dar, te coloca donde puedes ser tú sin fragmentarte.
Jesús nunca presentó la voluntad del Padre como una carga insoportable. Él habló de yugo ligero, de descanso para el alma, de vida en abundancia. Pero ese descanso no es posible cuando obedecer se vive desde el miedo. El miedo distorsiona incluso las promesas más puras. Cuando la sanidad interior avanza, algo cambia radicalmente. Ya no buscas la voluntad de Dios para evitar castigos o errores. La buscas porque sabes que ahí hay coherencia, ahí hay verdad. Ahí hay un espacio donde no tienes que fingir, resistir, ni protegerte constantemente. La voluntad de Dios se convierte en un lugar de reposo porque deja de competir con tus defensas internas. Ya no hay dos fuerzas opuestas dentro de ti. El deseo de obedecer y la necesidad de cuidarte empiezan a caminar en la misma dirección. Eso produce una paz profunda, aunque el camino no sea fácil. Este descanso no significa ausencia de desafíos. Significa presencia de sentido. Significa que incluso en medio de decisiones difíciles no estás dividido. No estás luchando contra ti mismo. No estás avanzando con el corazón apretado. Hay una certeza tranquila que te acompaña. Muchos se sorprenden al descubrir que, al sanar, la voluntad de Dios se vuelve más clara, no más complicada. No porque todo esté explicado, sino porque el ruido interno bajó. Cuando la herida deja de hablar tan fuerte, la dirección se percibe sin tanta confusión. Aquí también se redefine la obediencia. Obedecer ya no es sacrificarte constantemente para demostrar fidelidad. Es responder a una verdad que ya reconoces como buena para ti. No obedeces para ser aceptado. Obedeces porque estás alineado. Este cambio libera al alma de una presión antigua. Ya no vives con miedo a salirte del plan de Dios a cada paso. Confías en que Él camina contigo, incluso cuando decides. Confías en que su voluntad no es frágil ni depende de perfección, sino de relación. La voluntad de Dios como lugar de descanso no se impone, se descubre, y se descubre cuando el corazón ya no está gobernado por la herida. Ahí entiendes que Dios no te conduce a lugares donde pierdes tu identidad, sino a lugares donde la recuperas. Este entendimiento prepara el terreno para un acto esencial. Un acto que no es dramático, ni ruidoso, ni forzado. Un acto de entrega sincera que abre el camino final hacia la restauración profunda. Ese acto no exige palabras perfectas, exige verdad. Y es ahí donde todo se consolida. Un acto de entrega que abre el camino a la restauración. Llega un punto en el camino donde ya no necesitas entenderlo todo para avanzar. No tienes todas las respuestas, no tienes cada emoción resuelta, pero algo dentro de ti está listo para soltar. No porque el dolor haya desaparecido, sino porque ya no quieres seguir cargándolo solo. Ese es el momento de la entrega real. Esta entrega no es un acto dramático ni una oración perfecta. No es una promesa grandiosa ni una declaración que intenta impresionar a Dios. Es algo mucho más sencillo y profundo. Es decir, con honestidad, esto es lo que hay en mí, esto es lo que me dolió, esto es lo que todavía pesa, y ya no quiero seguir llevándolo sin ti. Muchos confunden entrega con resignación. Pero entregarte no es rendirte ante el dolor, es dejar de resistirte a la sanidad, es permitir que Dios tome aquello que tú ya no puedes sostener sin quebrarte. La entrega verdadera no nace de la debilidad, nace del cansancio de luchar solo. Este acto suele ser silencioso. A veces ocurre en una oración sin muchas palabras, a veces en un momento de quietud donde ya no te defiendes. A veces simplemente aceptando que necesitas ayuda, y ese reconocimiento por sí solo abre una puerta que la fuerza nunca pudo abrir. Cuando entregas la herida al Espíritu Santo, no le estás pidiendo que la borre de inmediato. Le estás dando acceso a tocar sin forzar, acceso a sanar sin apresurar, acceso a guiarte sin imponerse.
La entrega no acelera el proceso, pero lo vuelve posible. En este punto, algo importante se acomoda por dentro. Dejas de negociar con Dios, dejas de poner condiciones, dejas de decir, primero sano y luego confío. Ahora confías para poder sanar. Ese cambio de orden es esencial, porque la sanidad que viene de Dios siempre fluye desde la relación, no desde el control. Este acto de entrega también libera al corazón de una carga antigua, la carga de tener que ser fuerte todo el tiempo, la carga de tener que explicar lo que pasó, la carga de tener que justificar tus reacciones. Cuando entregas, ya no necesitas defender tu historia. La pones en manos de aquel que puede redimirla. Muchos temen este momento porque piensan que entregar significa perder el control de su vida. Pero lo que realmente ocurre es lo contrario. Recuperas dirección. Porque el control nacido del dolor siempre te llevó a sobrevivir, nunca a vivir plenamente. La entrega te devuelve la posibilidad de ser guiado sin fragmentarte. Dios no toma tu herida para usarla en tu contra. Él la toma para restaurar lo que fue interrumpido, para devolverte sensibilidad sin exponerte, para devolverte confianza sin ingenuidad, para devolverte identidad sin negar tu historia. Este acto de entrega no te deja vacío, te deja disponible. Disponible para que Dios reordene lo que estaba desalineado. Disponible para caminar sin la tensión constante de protegerte. Disponible para avanzar sin cargar con el peso del pasado como si fuera una amenaza permanente. Después de este momento, no todo se siente perfecto, pero algo se siente distinto, más liviano, más coherente, más verdadero. Ya no estás empujando el proceso, estás caminando dentro de él, y esa diferencia se siente en el alma. Esta entrega no es el final del camino, es el umbral, es el punto donde la sanidad deja de ser un concepto y empieza a convertirse en una forma de vivir. Porque a partir de aquí ya no caminas desde la herida, sino desde lo que está siendo restaurado. Y eso cambia la manera en que avanzas hacia el futuro, ya no endurecido, ya no a la defensiva, sino sanado en proceso, con dirección clara y con la certeza de que Dios puede guiarte incluso desde lo que antes te dolió, no hacia la perfección, sino hacia una vida más íntegra, más alineada y más libre por dentro. Caminar hacia adelante sanado, no endurecido. Hay una diferencia profunda entre seguir adelante endurecido y seguir adelante sanado. El endurecido avanza, pero va a la defensiva. El sanado avanza, pero con el corazón despierto. Ambos caminan, ambos continúan, pero solo uno lo hace alineado, libre por dentro, sin cargar el pasado como una amenaza constante. Caminar sanado no significa que ya no recuerdes lo que dolió. Significa que ya no necesitas protegerte de todo, que ya no reaccionas antes de escuchar, que ya no decides desde la herida, sino desde una identidad que ha sido tocada por la verdad y la presencia de Dios. No eres ingenuo, eres íntegro, no eres frágil, eres consciente. Cuando el corazón sana, algo muy concreto cambia. Dejas de endurecerte para no sentir. Ya no cierras para sobrevivir, ya no te adelantas al daño. Empiezas a vivir con una sensibilidad que no te debilita, sino que te ordena. La sanidad no te quita discernimiento, te lo devuelve. Muchos pensaron que endurecerse era la única forma de no volver a romperse, y durante un tiempo quizá fue necesario. Pero Dios no te llamó a vivir protegido para siempre, te llamó a vivir alineado, a caminar en su voluntad con un corazón que siente, que confía y que responde sin fragmentarse. Caminar sanado también transforma tu relación con Dios. Ya no te acercas desde la sospecha, ya no oras desde la defensa, ya no obedeces por miedo a equivocarte. Te mueves con Él, no delante de Él ni huyendo de Él. La voluntad de Dios deja de sentirse como un riesgo
y se siente como hogar. Este caminar no es perfecto. Hay días más livianos y días más exigentes. Hay momentos donde la herida antigua intenta hablar, pero ya no dirige. Ahora sabes reconocerla, sabes detenerte, sabes volver al centro. Y eso es madurez espiritual real. Caminar sanado también cambia la manera en que miras tu historia. Ya no la usas como excusa ni como carga. La reconoces como parte de tu proceso, no como tu identidad. Lo que te hirió no te define. Lo que Dios está restaurando, sí. Y esa verdad te acompaña cuando avanzas. Dios no desperdicia el dolor, nunca lo hizo. Pero tampoco te pide que vivas atado a Él. Él sana para conducir, restaura para alinear, toca lo profundo para que puedas caminar ligero, sin negar lo que fuiste, pero sin quedarte ahí. Este es el cumplimiento de la promesa. No salir sin cicatrices, sino salir con dirección. No salir perfecto, sino íntegro. No salir endurecido, sino sanado en proceso, con la certeza de que el Espíritu Santo no solo te sanó, sino que ahora te guía desde un lugar más verdadero. Caminar hacia adelante sanado es vivir sin miedo a sentir, sin miedo a confiar, sin miedo a obedecer. Es saber que incluso si el recuerdo aparece, ya no gobierna. Es avanzar sabiendo que la voluntad de Dios no te rompe, te ordena. Y desde aquí el camino continúa, no como lucha constante, sino como relación viva. No como supervivencia, sino como vida alineada. No desde la herida, sino desde la restauración que sigue creciendo mientras caminas.